Cómo desaparecer y transformarte. En este vídeo os voy a contar cómo quedarte en el 1% de la sociedad mundial, estar totalmente a otro nivel, tener energía ilimitada y conseguir todos los objetivos, literalmente, os lo prometo, todos los objetivos que os planteéis, sentiros invencibles, sentiros que nada es inalcanzable y que podéis conseguir todo lo que os propongáis. Este cambio en mí, empezó hace como 2 años, en el cual hice un viaje por toda Europa, alquilé no, en ese momento era mía, compré una caravana y viajé 2 meses por toda Europa. Empecé en España y conduje hasta Noruega. Estuve, como os digo, 2 meses, iba conduciendo todos los días y terminé haciendo pues, rutas fantásticas por el norte de Europa. Fue una experiencia transformadora, pero lo más importante de todo esto es que lo hice solo. Y fue un viaje en el cual estuve yo solo, constantemente me escuchaba, analizaba. En muchas zonas no había internet porque eran zonas de mucha naturaleza. Imaginaros, dormía al lado literalmente de un iceberg, de un iceberg, o a lo mejor al lado de una cascada o de un río o del mar. Y pues son zonas en las que no hay nadie y además no hay cobertura, no hay internet, no hay tecnología y estaba mucho tiempo solo. Tuve mucho tiempo para escucharme, para decidir sin buscar ningún tipo de aprobación externa qué es lo que me hacía feliz, qué es lo que me gustaba, qué es lo que no, qué es lo que me hacía sentir feliz. Y en ese momento me di cuenta que era sentirme libre y sentirme alineado y sentir una vida que tuviera tantas ganas de vivirla que no quería que se acabara cada día. Y una vida llena de energía, y una energía no provocada por un Red Bull o por una buena siesta o por dormir 8 horas o por tomarte un café. Una energía que viene de dentro, que es ilimitada porque estás tan alineado contigo, con tu propósito, que quieres comerte el mundo. En ese momento empecé a despertarme a la hora que salía el sol, de forma natural, y a dormirme a la hora que se iba el sol. ¿Por qué? Porque en ese momento mi día era, bueno, curraba durante el día algunas horas, hacía una ruta por la montaña, me bañaba en un río de agua congelada porque estaba lleno de glaciares, me metía en una sauna, cenaba algo, entrenaba antes, cenaba algo y me iba a dormir. Se hacía de noche, veía las estrellas y me dormía hasta el día siguiente. Y adivinar que a las 5 de la mañana, ojos abiertos y con unas ganas de comerme el mundo, me bañaba por la mañana otra vez en un lago de agua glacial o en un río. Hacía una ruta de unas 5 o 6 horas, ya daba la bienvenida al día con deporte, habiendo conectado con la naturaleza. Luego volvía a la caravana y tenía una kettlebell y hacía un buen entrenamiento funcional de CrossFit, que juntaba cardio con alta intensidad, con algo de pesas y entrenamiento funcional. Y ya me ponía a trabajar, a leer, a formarme, a estar conectado conmigo. Después de ese viaje de 2 meses, yo solo en ese estado, en el cual experimenté tantos niveles de crecimiento interior, también me formé muchísimo de libros que había comprado, pues de Marco Aurelio, de un montón de libros de crecimiento, de espiritualidad, de negocios también, que cuando volví a mi entorno natural en Madrid, ya no solamente es que desde fuera estuviera irreconocible, que la gente me decía que has cambiado, que te ha pasado, sino que yo notaba que ya no encajaba con nada. Había sido un crecimiento tan grande que cuando volví yo seguí con esos hábitos. Yo estaba en una ciudad, como es la ciudad de Madrid, en la cual pues todo el mundo tiene un ritmo de trabajo, ¿no? Que empieza a trabajar a las 9 y termina a las 6, de 6, 7 de la tarde. Y yo seguí con mi ritmo de ese viaje que había hecho en la naturaleza, en Noruega, durante 2 meses. Y en esa ciudad pues me levantaba a las 4 y media, 5 de la mañana, meditaba 30, 40 minutos en un parque que se llama el Templo de Devot, y meditaba viendo el amanecer. Es un parque súper bonito que tiene vistas a todo Madrid, a todo Casa de Campo, que es una zona súper bonita y verde de Madrid. Y daba la bienvenida al día escuchando pájaros de fondo, conectado con la naturaleza. Y seguidamente después me iba a entrenar CrossFit. Y entrenaba 2 horas de CrossFit, sobre todo hacíamos mucha fuerza y luego entrenamientos más cardiovasculares de mucha alta intensidad, porque en ese momento competía y necesitaba perdonar, ese entrenamiento, ¿no? Después me duchaba, llegaba a la oficina,
trabajaba desde las 10 de la mañana, más o menos 9:30, 10 de la mañana, hasta las 8:30 de la noche, me iba a dormir y día siguiente. ¿Qué pasaba? Que durante todo ese día había muchas, bueno, tentaciones. A mí no me tentaban porque no me llenaba nada, ¿no? Pero después de trabajar, pues mis compañeros de trabajo, ¿no? Toda la gente que trabajaba conmigo, pues iban a tomar una cerveza. Yo siempre decía que no. Entonces, para mí ya no era incómodo, pero sí que hay una parte de mí que se sentía mal de decir, oye, es que no estoy haciendo, no me estoy relacionando con esta gente, ¿no? Porque mi vida es entrenar, meditar, formarme y dormir. El fin de semana, mis amigos de toda la vida que querían hacer, salir de fiesta, ir a tomar algo, ir a una discoteca, a un restaurante, y alguna vez sí que fui con ellos, pero me sentía tan fuera de mi lugar, tan fuera de mi sitio, tan fuera de mi esencia, que sentía que estaba como fallándome a mí mismo y estaba prostituyéndome constantemente, que había tanta incoherencia que terminé cortando ese tipo de relaciones y ese tipo de actividades, y el fin de semana literalmente cogía mi caravana y me iba a la montaña. De jueves o de viernes a domingo, estaba 4 días en naturaleza, aislado, totalmente centrado en crecer, en formarme, en hacer deporte, naturaleza, y fue espectacular, la verdad. Eso me hizo alejarme de amistades que no me sumaban nada, más allá de conversaciones banales y vacías de las cuales hablábamos de negocios, fútbol, política y mujeres, y me hizo alejarme de la fiesta, en la cual yo llevaba muchísimos años sintiéndome como que hacía ahí, como un fantasma o un títere que se dejaba llevar por las masas. Dejé totalmente el alcohol, esto fue hace más de 2 años, y hace ya más de año y medio no, hace más de un año dejé incluso el café, porque claro, para mantener ese ritmo en el cual duermes unas 7 horas más o menos, a veces pues si te cuestas un poco más tarde, porque claro, es difícil intentar tener un ritmo normal en una sociedad en el cual te vas a dormir a las 9 de la noche. Claro, hay que cenar antes, hay que cenar a las 8, ¿no? Y es muy complicado, pues a veces dormía 5 o 6 horas y era un ritmo difícil de sostener, y pues en ciertas etapas terminé tomándome incluso 7 cafés al día para poder sostener eso. Claro, yo pues en ese momento dirigía una empresa con 30 trabajadores, tenía que estar a niveles de energía muy altos, grababa podcast prácticamente todos los días, no podía estar cansado, tenía que estar energético, con vitalidad bueno, a la altura de liderar ese día, ¿no? Y sí que es cierto que ahora he dejado el café porque tengo un ritmo que está mucho más alineado conmigo, no tengo un horario tan marcado. En ese momento tenía reuniones desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, a lo mejor tenía un hueco para comer de 1 hora y el resto eran todo reuniones, una detrás de otra. Presenciales, online, grabaciones, podcast, clientes, y era un ritmo que para mí no era natural. A mí realmente no me apetecía tener ese ritmo, pero era el que yo pensaba que tenía que tener para tener ese nivel de éxito. Era una exigencia máxima, pero nada de coherente conmigo. No hay ningún problema con tener exigencia máxima, pero siempre con coherencia. Y como no había coherencia, tenía que suplementarme con esos cafés y esa dopamina que luego pues produce tantas bajadas y tan malo es para tu hígado, ¿no? Y justo cuando salí de esa etapa profesional, que dejé de ser directivo y CEO de esa empresa, fue justamente cuando dejé el café, y continué con muchos de mis hábitos, pero de una forma muchísimo más natural. Entonces, ¿qué sucedió después de estar pues prácticamente año y medio levantándome a las 5? Ese ritmo incremental, yo llegaba a la oficina, imaginaros, o sea, cuando la gente llegaba a las 9, 9 y media o 10 a la oficina, a lo mejor se habían levantado hace 40 minutos, se habían despertado hace 40 minutos, venían con energía baja, medio dormidos. Yo llevaba despierto 5 horas. Había meditado, había entrenado 2 horas, o sea, pero entrenado no había hecho una clase de aeróbic, o sea, me había metido en el infierno, había hecho dos sesiones de CrossFit, de programas de competición de una intensidad altísima. Y con ese nivel de energía llegaba a la oficina. Claro, ¿qué empecé a sentir? Que todo a mi alrededor está a una frecuencia tan baja y está a una frecuencia tan alta, y no es cuestión de compararme, sino que para mí no tenía sentido, dejó de ser sostenible el hecho de estar rodeado de personas que para mí pues actuaban como si fueran muertos vivientes, ¿no? Al final sin energía, sin motivación, sin propósito, y
y había una diferencia enorme. Y yo la verdad es que dejé de sentirme que encajaba en ese tipo de ambientes y mi siguiente paso fue salir de ese tipo de ambientes. ¿Qué hice? Me volví nómada y decidí ir al siguiente nivel. En vez de levantarme a las 5 de la mañana, decidí hacer una prueba que consistía en levantarme a las 2:30 de la mañana, ¿vale? En vez de a las 5. Para eso tenía que irme a dormir a las 6 de la mañana. En ese momento estábamos viviendo en México, ¿en dónde era? En Cancún, no, era en Tulum. Estábamos viviendo en Tulum y yo me despertaba cada día a 2:30 y me iba a dormir a las 6 de la tarde. Lo hice durante unos 25... No, mentira. Lo hice durante 2 meses y no fue nada sostenible. No era realista dormir 8 horas yéndome a dormir a las 6 de la tarde. Eso era imposible. Me iba a dormir y aún era de día. Si quería dormir 8 horas y despertarme a las 2:30. Entonces me di cuenta que muchas veces no es cuestión de ir más allá. Es decir, tú ya estás en el club del 0,00001% levantándote a las 5 de la mañana y ya vas a tener una claridad mental levantándote a esa hora en la cual nadie te va a molestar, nadie te envía un mensaje, un email, no hay ningún coche por la calle, no hay ningún ruido, estás tú solo, contigo mismo, con tu mente, con tus objetivos. Lo intenté llegar al extremo levantándome a las 2:30 de la mañana y fue insostenible, o sea, tenía que otra vez más meterme más cafés, tirar más de dopamina y terminé de ir a un ritmo que es que vivía arrastrado. Entonces ahí mi aprendizaje es cuando ya funciona algo y te funciona muy bien y te eleva la energía y la frecuencia y tu confianza en ti mismo tan alto, no necesitas ir más allá. Ahí yo cometí ese error, lo experimenté 2 meses. ¿A dónde me llevó todo este cambio? Noté, y al final han sido como 2 años y medio en el cual he llevado todos estos hábitos. Y sí que es cierto que han habido pues, momentos más arriba, más abajo, pero estos hábitos de deporte, disciplina, comer súper sano, nada de alcohol, nada de fiesta, nada de café y en la mayoría de esta etapa pues madrugar mucho, lo que he sentido es que he ganado una confianza en mí mismo altísima. He sentido que mi nivel de energía está por las nubes, me siento inquebrantable, me siento invencible. Siento que puedo conseguir literalmente todo lo que quiera. Y ahora el siguiente reto es conseguir todo lo que quieras de corazón. Es decir, que tenga coherencia contigo y que no lo hagas desde ese ego, ¿no? Porque para mí sería muy fácil, ¿no? Ponerme a crear, no sé, algo de IA y hacerme millonario con eso. Estaría genial, seguramente, pero sentiría una incoherencia interna muy grande y sentiría, como yo siempre digo, que estoy atrayendo dinero sucio. Entonces, para mí lo importante es que crees esa persona que tiene niveles de energía tan elevados, que tú mismo admiras, que atraes todo lo que quieres atraer. De hecho, en esta etapa yo conocí en la que a día de hoy es mi pareja y estamos comprometidos. Y yo la traje a ella cuando estaba en mi nivel más alto de energía. O sea, esto no solamente es para negocios, también es para relaciones. Yo en esa etapa en la cual me despertaba a las 5 de la mañana y hacía de todo para comerme el mundo, le atraje a ella, mi empresa pasó de 100.000 euros al mes a más de 200.000 euros al mes en menos de un año y todo tiene que ver con esa energía, todo tiene que ver contigo y todo tiene que ver con tu propósito. Aquí viene el siguiente reto. Cuando te elevas tanto y te das cuenta que ya no hay coherencia con el ambiente en el que estás, el siguiente paso es ser valiente y romper con todo eso. ¿Cómo rompes tus relaciones de toda la vida, tus amistades, tu relación de pareja? ¿Cómo rompes con tu negocio de toda la vida que te hace ser súper reconocido, exitoso y facturar millones? ¿Cómo rompes con todo eso cuando tú ya te has elevado a otro nivel? No es fácil, pero ahí está tu responsabilidad de, oye, si he sido valiente de alinearme conmigo mismo, tomar este camino, hay que ir hasta el final, porque si no vas a vivir en un arrepentimiento y en un miedo que te va a comer por dentro y no vas a ser jamás feliz porque no vas a sentir coherencia, vas a sentir que vives la vida de otra persona o que te estás prostituyendo. Así que yo decidí dar este paso, rompí con todo, fue probablemente la etapa más dura de mi vida, me tocó reinventarme, me tocó pues hacer nuevas amistades, me fui del país, ahora vivimos en otro país totalmente nuevo y crear nuevas empresas mucho más alineadas conmigo, con lo que yo busco, que es ser libre,
sentirme con energía infinita todos los días, ser una persona abundante, que haya coherencia entre lo que aporto y lo que recibo, que haya paz, que haya quietud y sobre todo que seamos felices en ese proceso y trabajar con gente que realmente te llene. No trabajar con, como digo yo, con muertos vivientes, con gente que está ahí pues viendo pasar las horas y viendo pasar la vida, pero realmente no tiene ningún tipo de inquietud porque está totalmente desconectado de sí mismo, de su ser, de su esencia, y a mí eso es lo que me llena. Trabajar con gente que realmente quiere cambiar, quiere conseguir cosas y tiene muchas ganas de aportar al mundo todos sus dones y talento, toda su sabiduría. Así que si esto resuena contigo, si tú eres esa persona, he dejado aquí abajo un enlace a un calendario donde puedes agendar una llamada de 15 minutos totalmente gratis conmigo para que yo en primera persona escuche tu situación, tu realidad, qué te gusta, qué no te gusta, qué te inquieta, qué miedos tienes, qué inseguridades tienes, qué has conseguido en la vida, cómo puedes monetizarlo y cómo puedes crear un ecosistema súper rentable y una empresa súper exitosa alrededor de todo ese ecosistema. Si esto resuena contigo, escríbeme, aquí abajo en la descripción tienes el enlace, y si no resuena contigo, sigue consumiendo este contenido gratuito que espero que esté aportando mucho valor y suscríbete.